¿Qué tal amigos? Soy Keila Urbano, estamos en la lección número 2. Como nosotros conocemos, el pueblo de Israel antiguo tenía grandes planes que Dios había impuesto para ellos. Por diferentes razones no se pudieron cumplir. Sin embargo, Dios tenía planeado que los israelitas en diferentes puntos donde se encontraran fueran los que llevaran su nombre a aquellos pueblos que no le conocían. ¿Nosotros conocemos cuáles son los planes que Dios tiene? Te invito para que nos acompañes en Escuela Sabática Universitaria. Bienvenidos a Escuela Sabática Universitaria. Estamos en la segunda lección de este trimestre y en esta ocasión me acompañan unos amigos y una señorita muy linda. Vamos a permitir que se presenten de este lado, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Didier Palomex, soy del estado de Oaxaca, de la región del Istmo, y estudio en la Universidad de Montemorelos la carrera de Teología. Gracias, Didier, bienvenido. Gracias. Bien, mucho gusto. Mi nombre es Wilber Ricardes Córdoba, soy estudiante de la carrera de Teología y vengo del estado de Tabasco, y es un gusto poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Villegas, soy de aquí de Montemorelos y estudio la carrera de Comunicación y Medios. Gracias, Gaby. Muy bien. Y para comenzar vamos a pedirte, Didier, que nos dirijas en oración. Bien. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña y queremos que en estos momentos tu Espíritu Santo nos guíe, que podamos escuchar tu voz y podamos obedecerla. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 Muy bien, durante esta semana estuvimos estudiando un tema bastante interesante, el contexto de Daniel, la situación con sus amigos, el ambiente en el que estaban viviendo en esa época. Y hay algo que a mí me interesa y me gustaría que ustedes me comentaran el punto de vista de cada uno. ¿Qué significa ser fiel en lo poco y ser fiel en lo mucho? Para ti, ¿qué es poco, Didier? Bueno, la lección, como usted decía, es algo muy interesante porque resalta algo que va más allá de cantidades, vaya, de poco o de mucho. La situación es que si nosotros somos fieles, es crear un hábito bueno y una dedicación a Dios, vamos a seguir esa dedicación siempre. Si nuestra comunión con Dios es deficiente, sí, no, sea poco o sea mucho, la fidelidad va a estar escasa, va a estar como una intermitente, vaya. Entonces, ser fiel significa querer depender de Dios siempre, siempre, así sea en lo poco o en lo mucho. Muy bien, Gaby. Bueno, la lección comentaba de que nosotros podemos ser fieles en lo poco o no serlo, y cómo si no somos en lo poco, a veces pensamos que lo vamos a hacer en lo mucho. Por ejemplo, el tema del sábado. Muchos de nosotros a veces queremos hacer como que otras cosas, de que voy a ver una película, pero solo este sábado. Oh, es cristiano. Solo un ratito voy a estar haciendo algo que no se debe. Pero decimos, no, pero en el tiempo final, cuando vengan las persecuciones y vengan las pruebas grandes, ahí no hay problema, yo me voy a mantener firme. Y es lo que dice la lección, eso no va a pasar, porque ni con lo poquito lo está haciendo, mucho menos en las cosas más grandes. Exacto. Deuteronomios y Zacarías, si ustedes recuerdan en sus lecciones, habla justamente cómo tenía que ser el pueblo de Dios, ¿verdad, Wilber? ¿Sí? Tenía que ser puro, tenía que ser recto, tenía que ser fiel, sabio, etcétera. Un sinfín de características y atributos que tenía que tener el pueblo de Dios y que por X razón pues no lo lograron o no cumplieron con las expectativas. Pero ¿qué pasa con Daniel 1, Wilber? ¿Qué fue la primera prueba que se les presentó a Daniel y a sus amigos? Y en el caso de Daniel, capítulo 1, la historia de Daniel y sus 3 amigos, ellos llegaron a una nación pagana, estaban enfrentados o tenían que enfrentarse a cosas que no conocían y que iban en contra de la voluntad de Dios. Entonces, cuando se les presenta su primera prueba, que era la alimentación, que fueron llevados al palacio del rey y les presentaron los mejores platillos, los mejores alimentos, que en su mayoría, si no es que todos, pues eran impuros e iban en contra de lo que Dios les había dicho.
Ellos dijeron, nosotros no vamos a participar de esto, vamos a permanecer fieles a Dios, solo legumbres, solo agua, y cuando venga el tiempo de que nos van a analizar, van a encontrar que somos mejores. Porque cuando ellos decidieron ser fieles a Dios, estaban seguros de que Dios iba a ser fieles con ellos, y llegado el momento de que iban a ser analizados, pues conocemos la historia, ¿no? Fueron encontrados 10 veces mejores que los demás. Claro, y es que también tenían en mente de que parte de ese alimento era dedicado a los dioses. Así Entonces, es. habían varios aspectos que ellos tenían muy claro. O sea, el tipo de alimentación, como acabas de mencionar, que no era correcta a los principios que ellos traían. O sea, eso lo traían desde su casa. Allí en Babilonia no había nadie, no estaba el papá, la tía, el sacerdote para decirle, oye, no te lo comas, eso está mal. Ellos ya traían los principios inculcados. Entonces, sabían que eso estaba dedicado a la idolatría y obviamente adorarían a dioses paganos si ellos lo consumían. Ellos estaban conscientes de todo eso. Entonces, podemos ver también, Didier, que Dios produjo un milagro magnífico en el momento que llegan a un país extraño y encuentran gracia. ¿Cómo nosotros podemos tener gracia o cómo podemos tener buena voluntad como la tuvo Daniel con gente que no conoce a Dios, que es completamente lejana, podemos llamarlo tal vez de ese modo, a las ideas que nosotros traemos, a los principios que nosotros tenemos inculcados? Claro, esta parte es una apelación a nuestra vida, un llamado a nuestro testimonio, porque la parte de Zacarías me gustó muchísimo porque refleja y pone sobre la mesa los alcances de un movimiento misionero. Claro, Didier. Podemos ver que los milagros de Dios se fueron viendo, se fueron desarrollando conforme ellos llegaron allá a Babilonia. Cuando llegaron, Dios permitió que las cosas surgieran. O sea, Dios no, vamos a decirlo de este modo, Dios no obró, por ejemplo, para que la comida se transformara en comida pura. Dios permitió que ellos tuvieran enfrente pruebas. Y nosotros, Gaby, Wilber, Didier, día con día se nos presentan pruebas, se nos presentan problemas, se nos presentan dificultades que muchas veces decimos, Dios, ¿por qué no me sacas de esto? Wilbert, tú como teólogo, pero tú como joven, como estudiante, ¿cómo te comparas hasta cierto punto con Daniel y sus amigos cuando se te presentan dificultades de este tipo? Tal vez no con la comida o que te lleven cautivo, pero ¿cómo reaccionas? Sí, bueno, de hecho, el ejemplo de ellos bien pudieron haber dicho, bueno, es que es lo único que tenemos para comer. Si no como esto, no nos van a dar otra cosa. Ellos pudieron haberse justificado de cierta manera ante Dios y decirle, Señor, perdónanos, vamos a comer esto porque no hay otra cosa. Pero ellos dijeron no, ellos vieron otras alternativas, dijeron, bueno, aunque sean legumbres, pero sabemos que esto nos va a nutrir. Y nosotros, como hoy en día como jóvenes, o al menos de mi punto de vista personal, también nos enfrentamos a pruebas así, en las que también tenemos la oportunidad de justificarnos ante Dios y decir, Señor, perdón, pero es que es lo único que podía hacer, o lo único que podía comer, o lo único que podía tomar, no había otra opción. Pero sin lugar a dudas, siempre hay opciones. Claro. Si ellos la tuvieron en ese tiempo, nosotros también las tenemos. Exacto, y algo que mencionaste ahorita, y disculpa que te iba a interrumpir, pero se me vino a la mente, ellos prefirieron sacrificar lo terrenal para obtener lo eterno, para obtener lo que es verdadero. Y a pesar de que ellos no consumían tal vez la misma cantidad de alimentos que los demás jóvenes que también estaban cautivos, debemos de recordar que Babilonia en ese tiempo era un lugar donde estaban los más sabios, los más capaces, o sea, los máximos estaban ahí. Y aún con todo esto, Daniel y sus amigos fueron 10 veces mejores que ellos. Entonces, no sé si ustedes imaginan, pero yo que estaba estudiando, imagino la cara de asombro de Nabucodonosor al decir, bueno, me traje estos cautivos de un pueblo que es esclavo, un pueblo de servidumbre, y son 10 veces mejores a los que yo estoy educando aquí. Entonces, Daniel y sus amigos, a pesar de todos los logros que estaban teniendo, ellos siguieron manteniéndose humildes. ¿En qué se basaba, Gaby, la humildad de ellos? Bueno, era su dependencia de Dios, porque ahí mencionaba
que un poquito más adelante en la lección, lo del sueño de Nabucodonosor y que Daniel fue el único que pudo interpretarlo, se dice que él pudo haberse jactado de que yo estoy por encima de todos tus sabios porque pues soy súper inteligente y cosas así. Pero él se mantuvo siempre humilde sabiendo que él no era nada, sino que Dios había obrado por medio de él. Entonces, al tener siempre presente el poder de Dios en tu vida, te das cuenta de que no eres tú, sino Él a través de ti. Y eso era lo que a ellos les ayudaba a mantenerse siempre humildes y dependiendo de Él. Claro. ¿Didier? Sí, a mí me llamó mucho la atención porque detrás de todo esto estaba, como decía hace unos momentos, estaba una dedicación a Dios. Y seguramente sin la oración, sin esta clave, ellos pudieran haber sido muertos también. Sí, y no solamente eso, o sea, intercedieron por todos los demás, Claro. porque Daniel y los demás pudieron haber dicho, nosotros somos los sabios, hay que dejar que los demás pues se mueran porque ellos no saben de la verdad, de la correcta, entonces hay que permitir que ellos, que los sacrifiquen. Bueno, en un momento más seguiremos hablando también acerca de la segunda prueba de fidelidad que tuvieron Daniel y sus amigos. La historia de Daniel y sus amigos en este libro, a mí me encanta llamarla así porque ese cuarteto era magnífico, unido a la mano de Dios y unido al Espíritu Santo que vivía en ellos, esa vida de oración que ellos tenían. Así que en un momento más los esperamos para que continúen con nosotros aquí en Escuela Sabática Universitaria. Não é fácil estar longe de casa. तर जब नयाँ साथीहरू भेटिन्छ अनि नयाँ संसार बिस्तारै पत्ता लाग्दै जान्छ, что Бог всегда будет там, где вы находитесь. A veces somos más parecidos de lo que pensamos. И разные, как никогда не представляли. Nous sommes tous fils et filles d'un même Dieu. Kaji tujibon subana ban Zambi umorhel. Tujibalongeshi, tujibalongi. Filhos, pais, estrangeiros. We are far from home, but here, at the University of Montemorelos, we feel we are closer to our future home. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre la segunda prueba de fidelidad que vivieron Daniel y sus tres amigos. Gaby, ¿me ayudas por favor a buscar Daniel 3 del 1 al 6? El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: «Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo». Muy bien, gracias Gaby. Didier, por favor, Sí. léenos Apocalipsis 13 del 11 al 15. Dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.
También hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Muy bien, gracias Didier. Ahora, Willy, ¿cuáles son las similitudes que vemos en estos dos pasajes? La principal es la adoración. La adoración entra en juego tanto con Daniel como lo que se menciona en el libro de Apocalipsis. Y otra de las cosas también es que es una adoración obligada. A Daniel, y en el libro de Daniel, sus amigos, si no se inclinaban, iban a ser arrojados al horno de fuego. Es un culto forzoso, es antinatural, por hablarlo de ese modo. Un culto forzado, y en Apocalipsis dice lo mismo, que aquel que no se inclinara a adorar la bestia, pues iba a tener la autoridad de quitarle la vida. Y vemos cómo estas dos cosas pues van en contra de lo que Dios pide, que es una adoración natural, inspirada por el amor. Claro, y cabe mencionar también de que para un pueblo idólatra como era el pueblo de Babilonia en este tiempo, imagínense ustedes una estatua de, yo creo, unos 30 metros y unos 3 metros de ancho. Era impresionante, no sé, o sea, era increíble cómo el sueño que Nabucodonosor vio y reflexionó y, por así decirlo, se humilló hasta entre comillas para adorar a Dios, se cambiaba rotundamente a una adoración extraña, una adoración ajena. Daniel y sus amigos, ellos sabían realmente las consecuencias de la deshonra a Dios. Didier, ¿cuáles son las consecuencias que ellos conocían? El detalle fue, si ellos no adoraran, existía la posibilidad de que al no adorar, al meterlos al horno de fuego, iban a ser quemados. Inevitablemente, lo sabían. Sin embargo, pese a todas estas posibilidades, y sin embargo, la confianza que ellos le tenían a Dios estaba mucho más arriba que todas esas posibilidades que ellos sabían, porque ellos sabían que podían ser quemados. Sin embargo, vemos allí que un hombre, un ángel aparece y los cuida apaciblemente. Ellos conocían en quién confiaban entonces, claro. O sea, ellos estaban, como tú acabas de mencionar, estaban seguros que cualquier cosa podía pasar, claro. ¿De acuerdo? Y la vida estaba en riesgo en cualquiera de las dos decisiones que ellos tomaran. Se inclinaran a la imagen o no, había consecuencias. Y ellos las conocían bien, pero confiaban también en quien creían. Nosotros podemos ver que después de este otro milagro que Nabucodonosor puede ver tan cerca, aún así, aparentemente se humilla nuevamente. Pero ¿qué pasa? Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta algo. Lo que Nabucodonosor estaba experimentando, yo lo siento en este momento como una euforia. Porque nuevamente dice, oh, qué grande es tu Dios, qué maravilloso es tu Dios. Pero él no estaba convencido, él no había nacido de nuevo, si nosotros nos damos cuenta. Era una emoción la que él estaba experimentando. Al salir del horno, recordamos, en la Biblia no se menciona que los jóvenes hayan dicho algo. Eran los tres jóvenes salieron sin decir una palabra porque el testimonio mismo que ellos habían presentado era más que suficiente. Willy, ¿qué significa nacer de nuevo? Bueno, nacer de nuevo, Jesús lo dice claramente en los evangelios, que tenemos que nacer nuevamente en nuestros pensamientos, en nuestra forma de vivir, una transformación de nuestra vida pasada a una vida nueva, nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestra forma de ser, de nuestro carácter, más que nada. Entonces, si aplicamos eso a lo que vivió Nabucodonosor, que tú bien lo dijiste, vivió una euforia en el momento, tanto cuando Daniel le reveló el sueño, como cuando presenció el milagro en el horno de fuego. Mencionaba la lección que cuando él vio ese milagro, se convenció que había algo especial en el Dios a los que ellos adoraban. Pero hasta ahí, se convenció nada más, pero hasta ahí. No hizo nada más hasta mucho tiempo después. Mucho después. Gaby, ¿cuál fue el problema entonces de Nabucodonosor? Porque vemos que después vuelve a caer y ustedes en casa también les pedimos que por favor busquen Daniel
4:30. En esta cita nos menciona que Nabucodonosor empieza a hablar de yo y mi reino y mis propiedades y lo que he hecho. ¿Cuál era el problema de Nabucodonosor, Gaby? Que se creía demasiado grande, como indestructible. No ponía como que en el lugar que Dios se merece, sino que él pensaba que él estaba por encima de todos. Y como él creció en una cultura que era así, que el rey de Babilonia era lo máximo, lo superior. Ajá, que no había nada que pudiera destruir su reino, él se puso en ese lugar y quedó totalmente cegado. Y pues sí, exacto, él estaba emocionado por lo que conocía del Dios de estos 4 muchachos, pero no estaba convencido, no estaba como que con los ojos bien abiertos de cuál era el poder de ese Dios, que era increíblemente superior al de él, obviamente. Claro, y lo vemos ya reflejado en los pasajes siguientes, en el mismo Daniel 4, del versículo 35 al 37, en el que reconoce nuevamente el poder y se da cuenta que sin Dios definitivamente no puede ser nada. ¿Y cuántas caídas tuvo? Que conocemos en la Biblia, tuvo aproximadamente unas 3 teólogos, si no me equivoco, ¿sí? No sé cuántas realmente más tuvo en la vida sin que se hayan escrito. Y nosotros, Didier, ¿cómo nos preparamos? Ya tenemos el ejemplo de Nabucodonosor, que muchas veces podemos decir, no, Nabucodonosor, tantas cosas que hizo. Y nosotros diariamente cometemos los mismos errores. Nos decimos que conocemos a Dios, mas no hemos a veces nacido de nuevo. ¿Cómo nos defendemos, Didier? ¿O cómo nos preparamos, mejor dicho, para el tiempo del fin? Sí, Nabucodonosor estaba pasando muchos examencitos, como decimos, y bien lo decía Willy, a pesar de que él veía la mano de Dios en la vida de estos muchachos, él no se convencía. Quizá en nuestra vida cotidiana nos gana la desesperación, nos gana la angustia, nos gana todo. Nos gana todo y a pesar de que pues seamos conscientes de que anteriormente el Señor nos ha ayudado y ha estado su mano, en ese momento de angustia se nos olvida. Y empezamos a dudar y empezamos a hacer preguntas a Dios y a discutir asuntos con Dios. Entonces, yo creo que debemos tener presentes de que ese mismo Dios que ayudó a estos muchachos, ese mismo Dios que le estaba siendo revelado a Nabucodonosor a través del testimonio de ellos, es el mismo Dios que nos puede ayudar en todo momento, en todo momento. Claro, y durante el tiempo que estuvieron ellos en Babilonia, que nosotros conocemos la historia que está en Daniel, todo el tiempo fueron de problemas, todo el tiempo fueron de pruebas, todo el tiempo fueron de exámenes, como tú acabas de mencionar. Cuando Daniel estuvo con el reinado del rey Darío, él tenía un puesto que era prácticamente el segundo en el reino. Era un puesto de muchísima responsabilidad, dada a un extranjero, dada a alguien que, por así decirlo, no conocía la cultura completamente, aunque se había criado casi toda su vida ahí. ¿De acuerdo? La Biblia nos menciona las características de Daniel que eran sin tacha. El hombre era fiel, era sin falta, era sin mancha, era perfecto. Y no solamente en su entorno personal, sino también en su trabajo. Tanto así que los demás decían, bueno, no podemos permitir que un extranjero sea superior que nosotros. Y no solamente eso, no podemos encontrarle falla como para decirle, Willy, ¿sabes qué? No puedes estar en este puesto o no se te puede confiar tanta responsabilidad porque no conoces, porque tienes fallas. Entonces, Willy, ¿a qué acudieron para ponerle pie? Sí, como bien dijiste, Daniel en el reinado de Darío, pues fue uno de los 3 gobernadores que él escogió, pero él era el principal, se destacaba más, sobre todo por su fidelidad a Dios, porque era leal a Dios, él lo había manifestado a lo largo de su vida. Y llegado el momento, estos hombres sintieron envidia de él, como bien dijiste, decían cómo él puede, y buscaban, lo observaban para ver en qué fallaba Daniel, qué cosas hacía mal o qué cosas decía mal, y dice que no encontraron nada en qué pudieran acusarlo, entonces tuvieron que recurrir a tenderle una trampa, porque al fin y al cabo eso fue lo que hicieron, tenderle una trampa tanto a Daniel como al rey, para que firmara un decreto en el cual pues Daniel se hubiera comprometido con sus principios a Dios.
Muy bien, en una palabra, Didier, mencióname por favor, ¿qué es lo que pudo haber evitado o qué es lo que pudo haber hecho Daniel para decir, no voy a orar porque me van a meter a la cárcel o me van a meter, en este caso, a un foso? Sí, a mí me llama mucho la atención esto y me lo pregunté mientras estaba estudiando. ¿Cómo era posible que cuando el rey decía algo, evidentemente todo el pueblo lo sabía? Si el rey firmaba algún decreto, era para todo el pueblo. ¿Cómo era posible? Yo me preguntaba de que Daniel, sabiendo esto, el hombre abría las ventanas y ahí en su casa oraba para que todos lo vieran, y dije, ¿cómo es? Tal vez si me comparé, sí, incrédulo, ¿no? Tal vez hubiera cerrado las ventanas y continuar lo que yo había estado haciendo, pero no. Este hombre lo había hecho siempre y era obediente pese a las condiciones. Así hubiera 1 o 2 decretos, este hombre lo hubiera seguido haciendo. Muy bien. Gaby, en una palabra, mencióname por favor, ¿qué es lo que tú hubieras hecho para evitar orar? ¿O qué excusa pudiste haber encontrado? Bueno, en una palabra está muy complicado, pero también, como lo mencionaba él, yo siempre me pregunté por qué Daniel no lo hacía como que a escondidas. Nosotros podemos orar mientras caminamos, podemos orar acostados, antes de dormir, y no necesariamente las personas se tienen que enterar, pero él ya tenía como una rutina que era muy especial con Dios. Y creo que lo que él intentaba hacer, en mi punto de vista, era dar un ejemplo a los demás, de no poner los decretos de un rey X sobre los del Rey de Reyes. Él era como, no me estoy escondiendo, lo voy a hacer de la manera como que abierta, sin esconder el amor que yo tengo hacia Dios. Y puede, quizás no está mencionado en la Biblia, pero puede que eso haya dado ejemplo a muchas personas que lo vieron. Claro. Porque no creo que solamente lo hayan visto esos 2 personajes que le tendieron la trampa, sino que varias personas lo han de haber visto y vieron la gran fe, el amor que le tenía a su Dios. Muchas gracias, Gaby, y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Nos quedamos con esto en mente, entonces, de la fidelidad que Daniel presentó ante un pueblo que no conocía, ante un pueblo extranjero. Y los recomiendo para que busquen en sus Biblias Daniel los últimos capítulos y puedan conocer acerca de la historia y el gran amor que tiene Dios para cada uno de nosotros.